Buenas tardes, mi nombre es Valeria Espinosa y junto a mi compañera Valeria Vargas. les vamos a hablar sobre el problema de los universales en la Edad Media. Bueno, como dice mi compañera, vamos a hablar sobre los universales, el nominalismo y el realismo. Una de las cuestiones más clásicas de la filosofía medieval es el llamado problema de los universales, el cual surgió por el desacuerdo entre Platón y Aristóteles, que tiempo después abrió un debate sobre cómo los seres humanos asimilamos la realidad. Este consiste en si los conceptos y las ideas que tenemos tienen existencia real o no. Es decir, si más allá de los casos individuales o particulares de hojas de árbol, por ejemplo, existe un concepto universal de hoja de árbol. En el fondo es pensar cómo creamos nosotros los conceptos. Dado que todas las personas tenemos la capacidad, a partir de la existencia de individuos de la misma clase o especie, crear en nuestra mente un concepto genérico que reúna las características básicas de esta misma clase o especie. Por ejemplo, todas las personas tenemos en nuestra mente un concepto de silla a partir de ejemplos de sillas que hemos visto. Y esta es la capacidad que es la base del planteamiento del problema de los universales. En pocas palabras, es determinar hasta qué punto los conceptos que tenemos representan realmente las cosas. Por ejemplo, la flor que concebimos, si representa realmente la flor que existe como tal en la naturaleza. En el problema de los universales surgen dos posturas, que son el realismo y el nominalismo. El realismo fundamenta que el universal se encuentra en la realidad, mientras que el nominalismo considera que el universal no está en la realidad. Del nominalismo se desprende el conceptualismo y el nominalismo puro. El conceptualismo menciona que el universal solo existe en nuestra mente, dado que el particular agota su existencia. Por ejemplo, no podemos encontrar dos perros iguales, dos personas iguales, etc. Y el nominalismo puro menciona que el universal no existe, y lo que creemos que es la realidad no es más que el fruto del lenguaje. Buenas tardes. Bueno, continuando con la definición que anteriormente dio mi compañera, hablaremos acerca de los problemas de los universales. Dentro de ellos hablaremos sobre el nominalismo y el realismo. En el principio se le dice nominalista a quienes aseguran que lo universal o los universales, si es que nos referimos a los objetos, no existen, sino solo existen los nombres que le damos a las cosas. Es decir, que solo existen las palabras generales que no llegan a representar los objetos existentes. Y así lo creemos que la realidad es más que el resultado y el lenguaje. Bueno, en esto se puede decir que es el lenguaje el que cataloga la realidad. En esto podemos comentar que somos nosotros los que le colocamos el significado o el nombre a las cosas. Un ejemplo de ellos podría ser el de las tijeras. Bueno, ahora claramente, como mencioné las tijeras, tendrás una idea universal de lo que sea una tijera, pero si te muestro unas tijeras como tal, no corresponde a ese tipo de tijeras en particular, pero su forma coincidirá en llamarlas tijeras. Con eso vamos a un claro ejemplo del nominalismo. Ahora vamos a hablar acerca del realismo. El realismo moderado señala que los términos universales existen en la realidad concreta y particular, es decir, ahí hay algo universal que hace que los hombres sean hombres y los perros sean perros, una característica específica que también sea visible. Entonces, de ello también se puede decir que es una posición de Aristóteles y de los tomistas, cuya solución fue encontrada gracias a la teoría de la ilemórfica. Con eso aplicada también a todo ser. Un breve ejemplo de ello es: un perro es un perro porque forma parte de la especie canina, y un humano es un humano porque hace parte de una especie, en este caso y claramente, lógicamente, humana. Bueno, de esto también podemos hablar que el realismo nos ayudó muchísimo, las personas que generaban este tipo de ideología, a concebir la percepción real de las cosas, que no solamente se llaman así por ser imaginadas, sino porque tienen una definición específica y su característica o el conjunto de donde se encuentran lo hace real. Cuando planteado el problema, se generó la solución a los problemas universales. Con esto de los problemas universales
hablamos de cómo se centra en un estatuto ontológico donde las entidades abstractas, como es sabido, Platón resolvió el problema aceptando que dichas entidades son independientes de las entidades individuales, claramente está, ya que se consideran existentes en un mundo de las ideas. Bueno, este es el origen y es la base. Soluciona el problema de los universales. El problema de los universales se centra en el estatuto ontológico de las entidades abstractas. Como es sabido, Platón resolvió el problema de los universales aceptando que dichas entidades son independientes de las entidades particulares, ya que las considera existentes en el mundo de las ideas. El origen y es la base de la corriente de la solución. Un realismo moderado. Los universales existen pero no son separados de los individuos, sino forman de manera configurada al ser de las cosas y formas substanciales. Tienen pues su fundamento en las cosas, existen en las cosas como inmanentes y a ellas, aunque no identificadas con cada una, sino con la esencia común a todos los seres de la misma especie. En esto vamos y resolvemos el problema de los universales.